En Mundo Sanitarista nos sumergimos en el mundo de la política. Ahora, Nicolás Petrizzo, Análisis Político. Y como estábamos mencionando, el análisis político, acá lo hace Nico Petrizzo. ¿Cómo andás? ¿Cómo va, compañeros? ¿Todo bien? Ahora que te veo muchísimo, Gracias. muchísimo mejor. Estaba escuchando sobre los cambios climáticos, el frío. Sí, ¿puedo leer un ¿Bien? comentario Sí. que mandaron por YouTube? María Martínez. Excelente información. Tendrían que pasarla por algún canal de TV. Grande flor y una bandera argentina. Pero Un por saludo supuesto grande, que María sí, Martínez. María, un beso enorme para vos. ¿Cómo no? Vamos a Muchas gracias por tratar de mirarnos. reproducirlo muchas veces nosotros. Nico, el análisis político, como estábamos mencionando, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a hablar un poco de política, vamos a hablar de dos fechas que fueron bastante significativas para lo que es el peronismo, el país y el movimiento obrero. Tiene que ver con el 1 de julio, que se cumplieron 51 años del paso a la inmortalidad del coronel teniente general Juan Domingo Perón. Y también el 2 de julio, un 2 de julio del año 70, asumía como secretario general de la CGT José Rucci. ¿Bien? Un cargo que le duró 3 años, hasta que en septiembre del 73 es asesinado, ¿no? De una manera cobarde, brutal, Sí, por así ser es. peronista, Por ser peronista. defender a los trabajadores. Él lo dijo en su carta, ¿eh? Sí. De- Me parece que preparándose ya. Y también ahí está el recuerdo de Perón diciendo sobre aquella jornada trágica que me cortaron las patas y me mataron a un hijo. Terrible. Terrible declaración de Perón. Terrible. Pero bueno, tratando un poco de traer estas dos fechas. Sí, El día de la muerte del Pocho de General Perón, el día que se celebra, donde van a entregar las exequias, digamos, de muchísimo frío y tormenta. Todo lo contrario de los días peronistas. sí, Como que se acabó una etapa sí, sí. para sí, comenzar sí. otra más Sí. fría y triste, ¿no? Sí, y hemos visto también imágenes, sobre todo el año anterior cuando se cumplieron 50 años de su muerte. Habíamos hecho un compilado para un trabajo en el programa anterior que teníamos, donde vimos que justo se estaba llevando a cabo el Mundial de Fútbol, creo que de Alemania 74, si no me equivoco. Exacto. Bueno, y que en el medio de los partidos del Mundial llegó la noticia y la conmoción de la muerte de Perón fue tan grande que se dejó de jugar al fútbol y se hizo un minuto de silencio en homenaje a Perón, que había fallecido hace un par de horas. Dato, el mundo lo resonó. Cuando ocurra, no se lo decíamos a nadie, pero cuando ocurra que otros presidentes que han pasado por este país pasen a mejor vida, no va a pasar eso. No va a pasar. Eso pasa con los grandes, nada más. Y próximos a la semana que viene a dos fechas muy importantes también. Una de símbolo patriótico nacional y otra también de características, digamos, similares en términos quizás a más corto plazo. Pero tenemos 8 y 9. El 8 se vence, se termina. Las facultades delegadas. Las facultades delegadas, la ley bases, de esta ley bases que el Congreso ha sancionado a favor de Milei. Una modificación de la Constitución encubierta. Exactamente. Y el 9, creo que es una buena oportunidad, 9 de julio, Día de la Independencia Nacional, Y probar el locro de Charlie. además de probar el famoso locro de Charlie, de generar un punto de partida y repensarnos, digo, en términos políticos, de realmente qué queremos, qué necesitamos, ¿no? Para los tiempos que corren. Porque vimos esta semana, que es noticia en todos los diarios, que tuvimos, digamos, el robo a mano armada o a mano legal de una empresa como YPF, ¿no? El único sector en el país que era rentable, hoy cae en manos de los ingleses por un fallo judicial. El único sector, porque Sí, ni el campo es rentable en la de actualidad. ingleses, siempre, con anuencia de sectores internos, porque esto sin argentinos no es posible en el medio.
Entonces también lo tenés que decir. Sí. Hay que informarlo también así. Los que forman parte de los fondos buitres son los argentinos que acá no pusieron un peso y se quieren llevar ahora 16.000 millones de dólares. Sí. Bueno. Bueno, entonces por eso vuelvo a decir que el 9 de julio es una fecha importante porque así como hace 40 años tuvimos un nunca más a los comandantes del proceso militar, del genocidio militar, necesitamos un nunca más a la deuda y al Fondo Monetario. Independientemente del color político que gobierne la Argentina. Porque hoy lo afecta con complicidad, ¿no? Pero a este gobierno. Mañana le afecta al gobierno que venga el día de mañana y anteriormente le afectó al gobierno de Cristina. O sea, nosotros tenemos un problema con la deuda, un nivel de deuda tan grande, que realmente, Dios, parece... récord mundial. Parece una burla festejar el Día de la Independencia. Somos el primer país más endeudado con el FMI, 5 veces más deuda que Ucrania, que tuvo una guerra. Es que el 80% del negocio del FMI se llama República Argentina. Increíble. Y hay una cosa, alternan los políticos. El único que mantiene constante todas las deficiencias de esto que mencionabas es el pueblo. Hoy lo afecta a Milei, de mañana, antes a Alberto Fernández, pero siempre al pueblo, ¿no? Sí. Quienes terminan pagando las consecuencias de esta deuda somos los argentinos, es el pueblo en general. Esta deuda se está pagando con hambre, con desocupación. Y no alcanza. Porque no viene nadie a poner un claro, mango. tal cual. Y no alcanza. Hiciste unas cuantas cosas, ¿eh? Ya, digamos, estos niveles de deuda que tenemos, como lo estamos pagando, no alcanza. Y como no alcanza, están viniendo por otras cosas. Como vienen por el patrimonio. Por el patrimonio. Es El que patrimonio. lo anunció Toto Caputo, que dijo dos cosas. Que si les parecía que el dólar estaba barato, que vayan a comprarlo. Y efectivamente, Toto, eso fue lo que pasó. Muy efectivo lo tuyo, eficaz y eficiente. Y otra cosa que dijo es que no van a sostener el dólar siempre pagando con reservas del banco, sino que van a privatizar y van a vender recursos. La timba en el gobierno de la nación. Bueno, y así como esta ley bases tuvo en su momento, en palabras del presidente, y asado de por medio, un homenaje, entre comillas. ¿Vos comiste asado? Yo no comí asado, a mí no me invitaron a ese asado. A ese asado no me invitaron. No, gracias. Tuvo ese famoso asado en la Quinta de Olivos, a esos 87 héroes. A los héroes. ¿No? Que, digamos, mantuvieron la pobreza de los jubilados. La pobreza de los jubilados. También me parece que es un buen punto este año que se cumple a partir del 8 de julio, de que deja de estar vigente, por lo menos vamos a ver hasta qué plazo, ¿no? hasta qué momento. La ley bases es que dentro de ese paquete de la ley bases hubo muchas empresas, muchísimas empresas nacionales del pueblo argentino, que estaban proclives a un proyecto de privatización y pasó un año, y gracias a los trabajadores que están aguantando y sosteniendo esos lugares de trabajo, esos puestos, los sindicatos, la CGT, el movimiento obrero en su conjunto, el gobierno no, así todo teniendo una ley que los avalaba, no pudo avanzar, me parece a mí, lo que planificaron hace un año en cuanto a esas empresas del Estado. Hablo de Trenes Argentinos, hablo de AISA, hablo de diferentes empresas nacionales que estaban dentro del paquete del proyecto privatizador que tiene este gobierno para con el patrimonio No nacional. les des ideas que quedan como 5 días todavía. Quedan 5 días, sí, nos podemos amanecer con cualquier cosa. Pero digo que también hubo gente que a esa avanzada, a esa ola privatizadora que se venía con complicidad política de muchos peronistas que levantaron la mano para que la ley base sea efectiva. Cuider. Medios de comunicación que también fueron cómplices de eso, que nos decían que es una ley que iba a transformar el Estado en pos del mundo que se viene y demás. Hubo otro sector que aguantó en las trincheras, como quien se dice. Sí, luchas, hay que mencionarlos, a ver qué te parece a vos, pero por separado,
No hay síntesis porque parece que los aceiteros por un lado, los hincheros por el otro, los del vidrio por otro lado, los curtidores por otro lado, los trabajadores de la carne con el gran inconveniente que están teniendo, Aluar, Siderar, trabajadores de Techín. Paolo Roca ha sido más, miren lo que digo, ha sido más generoso que el gobierno nacional. Nosotros, con los temas del agua que tenemos, parece que tiene que ser una sola. Sí. Porque la balcanización de la disputa política en ese sentido me parece que es territorio libre para este gobierno. Y por otra parte no hay que negar que lo hacen bien, che. Te distraen bien porque tiran... La tienen muy bien estudiada, Esta Pablo. del shock, que tiran 10.000 cosas a la vez y te inundan de, perdón la palabra, te inundan de bosta todos los medios, todas las plataformas y hablamos de eso. Sí. Por eso acá intentamos un poco que vengas vos y hablemos de otras cosas. No, bueno, y en referencia a esto que mencionas, Pablo, que también lo estamos hablando justo fuera del aire, también en estas provocaciones que diariamente el gobierno genera en las redes, en el discurso del odio que está cada vez, digamos, más... Sí, que lo del tema del momento es esper, ¿no? Bueno, que el momento es esper, que yo digamos, uno a esta altura de los acontecimientos, yo ya no sé si ¿Qué es peor? Claro, si es genuino o si realmente se busca posicionar a Esper para que sea el candidato de la libertad en la provincia de Buenos Aires. Desconozco. Porque lo levantás. Lo Lo vas levantás. a escrachar a la casa y le das más entidad de la que tiene. Bueno, y no sacaba un 3% hace Bueno, un par de y con meses. respecto a eso, Saca un 3%. con respecto a eso de ir a las casas, los peronistas no vamos a las casas de nadie. No se hace eso. Eso lo hacían las patotas militares en los 70 que te iban a buscar a tu casa. La casa es la de la familia, es sagrada. Es La sagrada. casa es el hogar de la familia. Yo mencionaba en la El lugar editorial es el Congreso. que ese escrache la hacían madres y abuelas a los genocidas que andaban libres y sueltos Ante alegremente, pero Y ante una torturadores. justicia inactiva. Una justicia que miraba para otro lado. Exactamente. Y Sí, esa sí. era la herramienta que encontraban Es las el madres. único Exacto, recurso que tenía. El único Avisándole al recurso. barrio que ahí vivía Un represor. un represor. Mira, mató a mi pibe que está acá. Exactamente. Avisando Sí, sí, sí. eso. Pero esto de ir a atentar contra el lugar donde vive tu familia, está mal. No se hace, está mal. Es de otro Exactamente. tiempo, es de otra cabeza política. Que No la se lucha nuestra. de esa manera, No no se se lucha resiste de esa manera. No se lucha de esa manera. El lugar es el Congreso. Y seguís alimentando la idea del trabajo en espejo que tiene Milei, de que lo peor que le puede pasar a la República Argentina es que vuelva a gobernar el peronismo. Porque todos esos que fueron ahí pertenecen, aunque no te guste, son de la Unión por la Patria. Claro. Bueno, Y hoy estamos hablando de eso, en lugar de estar hablando de que tuvimos aumentos en todos los servicios, en gas, en agua, en luz, Transporte. en transporte, Aumentó el colectivo. en los alimentos, y antes 3,5 en la nafta. en la nafta, ayer 3,5. Entonces en un momento nos decían que la inflación era producto de la emisión. No, pero es Mentira. una sensación. Es una Mentira, sensación. ya Yo está. estaba hablando con Ezequiel hoy acá. Es una sensación la inflación. No, ¿A pero vos te a vos decían que era parece? producto No, de la no es así. emisión y ahora está no mal. hay emisión, pero sin embargo sigue habiendo inflación. No hay emisión, sigue habiendo inflación. O Es sea, que vos revisalo ya sería tuyo. la hora Revisalo de porque capaz cerrar es tu eso. percepción personal. No es que tu percepción personal tiene que acabadamente llegarnos a todos. No es así. Está mal lo que estás haciendo. Después decían o que por la culpa de infla- que te aumenten el sueldo. ¿no? Bueno, que era por paritarias libres, de que se generaba cierta Sí, capacidad. disparidad en Me lo... corto un brazo antes de aumentar un impuesto. Bueno. Digo, bueno, metele para adelante, fiera. Metele que nadie te detiene. Dale. No, especialista Se de sigue economía generando con y sin inflación. dinero. En pagar, sí. Con o sin dinero mío. Claro. Pero con la tuya. Con la tuya todo. Con la tuya, Daniela. Con la tuya. Versalles. Entonces, hay discursos que se caen. Hay verdades que parecían verdades universales que vemos que se están cayendo. Pero lamentablemente el foco, en vez de estar puesto en eso, se desvía y se pone en situaciones de lo peor de la política. De la violencia, del odio. Que eso es algo particular que si alguien lo quiere aplicar, que sea el presidente. El presidente con sus discursos, con esto de... Con de eso que ya alcanza. Ya alcanza y sobra. Alcanza y sobra. Alcanza y Totalmente. sobra.
¿no? Porque hoy lo escuchamos al presidente hablar en contra del periodismo, en contra de los artistas, en contra de los kirchneristas. Diciendo que es cruel y que se enorgullece de Diciendo serlo. Diciendo Chicos, salvo Que Conan odia. y Karina, están todos bajo la misma tabla rasa, ¿eh? diciendo que es cruel, que Diciendo odia, que es que está cruel, bien. que odia a los trabajadores Sí, del Estado. sí, claro. Digo, y me pregunto yo, y los asesores que él tiene trabajando, No. su familia que tiene trabajando, la hermana es parte de la hermana es secretaria de Estado. Digo, entonces, ¿cuál es ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es la vara para eso? Está así, ¿viste? Está medio así la vara, está torcida. ¿Qué hay después de ese discurso? ¿Qué hay Acciones. después de ese discurso? Acciones, promueve acciones. Porque Exactamente. nosotros lo estamos viendo en las empresas del Estado, donde ya la libertad entre No privados avanza. no va más, porque ya no tenés ni la posibilidad de sentarte y tener unas paritarias libres, porque el gobierno, si no es el número que el gobierno quiere, 1%, 2%, Es uno. interviene. No homologa, claro. Interviene. O sea, por un lado te dicen que está mal, que el Intervenir. liberalismo económico está mal en la intervención del Estado, ahora ellos pueden intervenir en una negociación entre privados. Estamos hablando de negociación entre privados, ¿no? Sí, sí, sí. Interviene para, por ejemplo, la paritaria del sector de comercio, pisarlas, negárselas. Y Interceder a través del Ministerio Y de... está minuto a minuto interviniendo con respecto a la plancha que hace el dólar, que se le disparó ayer por primera vez el tope más alto luego de la liberación del cepo. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando acá? ¿De qué Sí. ideología estamos hablando acá? Por eso es importante, creo, en esto de repensarnos, de decirnos, bueno, a partir de ahora, ¿podemos nosotros, realmente me pregunto, y siendo sincero, hay un cambio en el 2027 de Dios quiera de gobierno? Ahora, ¿se puede seguir gobernando el país teniendo estos niveles de deuda? Si no hacemos un quiebre histórico con el Fondo Monetario y decimos, bueno, hasta acá se terminó, porque realmente festejar o conmemorar la independencia, con lo que eso significa, de un país donde la única empresa que era rentable, con el sacrificio que costó recuperar YPF, para que un juez una jueza de Municipal, Nueva York, como- Un carancho, porque está bien, la juez decide ahora, pero el que está impulsando es parte minoritaria y que Sí, además pero- ni siquiera pero es era argentino, accionista Meli. originario. Pero era lo peor un es que es carancho, argentino. compró. El que está promoviendo esto Sí. es un argentino. Lo peor. Entonces lo tenés que decir. Porque está bien, yo entiendo a la jueza de Estados Unidos que nos quiera sacar el gas. Está bien, yo Pero no entiendo. podés tener al mismo si no abogado conoce a defensor. nadie de acá, si no ve lo que sufre la gente acá, no tiene por qué estar interiorizada. Además, Está ellos bien. defienden su interés. El problema es que Métele nosotros no para defendamos adelante. nuestro interés. Lo peor es que vos tenés gente que nosotros de tu tenemos país que defender nuestro interés. que te está diciendo, está bien, yo entrego todo y encima tenés Lo que que pagar. hicimos está mal, entonces ahora, bueno, sí, les voy a dar unos bonos. Subieron las acciones un 20%. Sí, bueno, por eso escuché. Y cayó sí. el precio, cayó el precio de No. lo que vale la Subieron las compañía. de Burford. Ah, perfecto. Ah, claro. Y ahora valen muchísimo más, está bien. Claro. Por eso es muy importante lo que mencionabas hoy, Ah, que el mundo está expectante de qué ocurre con este caso. Olvídate, va a sentar un precedente Sí, sí. histórico. Sí. Y después nos dicen que la solución es, con otras empresas del Estado, Hacer lo mismo. hacer lo mismo. Llevarlas a que coticen en la bolsa de Nueva York. Claro. Mirá, Con este hay- antecedente. Con Hay este 103 antecedente. países de las Naciones Unidas que aplicaron estas modificaciones, que encubiertamente lo que quieren hacer es sacarle poder a los sindicatos, tener un país hambreado con poca o nula capacidad para movilizarse y reclamar, ponerle miedo, un paraguas, ¿no es cierto? Como el domo de Israel, ¿no? Que te genera un miedo bárbaro, bueno. Y de esa manera apaciguar y acallar todas las voces, ¿no? Por eso, con esto cierro, este momento es un homenaje que le hacemos desde acá. Esta columna es Juan, José y Carla Greta Terón, que es CGT. Es de un libro, un poema bastante turbio de Lamborghini, Osvaldo Lamborghini, un escritor argentino, Sí. que en el 66-67 escribe El Fiord, que es una persona, un criminal que tiene secuestrada a Carla Greta Terón, que es CGT, ¿no? Las iniciales, y la tortura y demás. Digo, ¿por qué el homenaje a ellos? Porque en esto que decía Pablo, ¿no?
que el ataque siempre es al sindicalismo. Y en esta época, como en esa época de los 60, de los 50 y demás, donde el peronismo como partido y su líder estaban proscriptos, el peronismo descansó y se sostuvo en esos años en la columna vertebral, que es el sindicalismo. Se sostuvo ahí. Lo mantuvo vivo, la llama la mantuvo vivo el sindicalismo. Y hoy el peronismo sigue vivo gracias al sindicalismo. Y hoy el peronismo está en esta coyuntura donde la conducción del peronismo está presa y proscrita de por vida. Y creo que es una buena oportunidad para que el sindicalismo, y lo está demostrando en estas luchas, lo vimos con la ley base, de mantener viva porque en definitiva a lo que vienen es a terminar con el peronismo. El problema que tienen es con el peronismo. Y el peronismo descansa en los sindicatos. Y la obsesión es destruir el sindicato. Por eso tanta bronca con los sindicatos. El objetivo empresarial de este gobierno y los que sostienen ideológicamente y económicamente este gobierno, que son los Ornequian, los Roca, es destruir la columna vertebral que es el peronismo. El mercado libre, que hay que dejar de usarlo. El peronismo. Entonces, creo que la misión nuestra de este tiempo es sostenerlo. Y de esta manera nos despedimos hasta el próximo jueves. No somos tan optimistas porque creemos que la realidad hay que enunciarla y proclamarla como uno la siente, como uno la vive. No estamos pasando por los mejores momentos, pero siempre con la idea de que el mundo está así, pero que no es así. Y para que no sea así, nos comprometemos para cambiarlo. Hasta el próximo jueves.